En el anterior ejemplo vimos un caso de función racional en el que el grado del numerador era mayor que el grado del denominador. En este ejemplo vamos a ver un caso de función racional en el que ambos grados son iguales. Sea la función y de x igual a menos x cuadrado menos 2 dividido todo ello entre x cuadrado más 1, calculamos su dominio. Para ello igualamos el denominador a 0, resolvemos la ecuación resultante. Como resultado nos da que x tiene que ser igual a la raíz cuadrada de menos 1, no podemos realizar raíces cuadradas de números negativos, luego no existen valores para los cuales el denominador sea igual a 0. Así que el dominio de la función será igual a todos los números reales. El cálculo del recorrido siempre lo dejaremos para el final y pasamos a calcular los cortes con los ejes. Para los cortes con el eje x igualamos y de x a 0, resolvemos la ecuación resultante y nos sale que x es igual a la raíz cuadrada de menos 2. De nuevo no podemos realizar raíces cuadradas de números negativos, luego no hay cortes con el eje x. Para el corte con el eje y igualamos x a 0, calculamos la imagen y de 0, nos sale igual a menos 2, luego tendremos un punto de corte con el eje y de coordenadas 0, menos 2. Pasamos a evaluar las posibles simetrías. Comenzamos con la simetría par, igualando y de x a y de menos x. Desarrollamos y de menos x, nos salen que efectivamente y de x e y de menos x son iguales, luego existe simetría par. Como existe ya una simetría, no hace falta evaluar más simetrías. Para evaluar la periodicidad, igualamos y de x a y de x más un periodo t. Resulta o debería resultar obvio que estas dos expresiones no son iguales, salvo que t sea igual a 0, luego no existe periodicidad. Para evaluar la continuidad nos ayudamos del dominio. El dominio es en este caso todos los números reales, luego la función es continua en todo su dominio. Debido a que la función es continua en todo R, no existirán asíntotas verticales. Para calcular las asíntotas horizontales, calculamos los límites de la función cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Nos sale una determinación de tipo infinito partido por infinito que si resolvemos nos sale en ambos casos igual a menos 1. Es decir, tendremos una asíntota horizontal definida por la función constante h de x igual a menos 1. Puesto que tenemos una asíntota horizontal, no tendremos asíntotas oblicuas. Calculamos ahora los puntos críticos. Para ello obtenemos la primera derivada, nos sale 2x dividido entre el cuadrado de x cuadrado más 1, es decir, el denominador al estar elevado al cuadrado siempre será positivo, así que la primera derivada será negativa si x es negativo y entonces la función será decreciente, y la primera derivada será positiva cuando x sea positivo y entonces la función será creciente. Puesto que la función es continua y en el punto x igual a 0 cambia de decreciente a creciente, tendremos un mínimo en este punto. Lo podemos comprobar igualando la primera derivada a 0, nos dará como resultado que para x igual a 0 la primera derivada se anula, por lo que en el punto x igual a 0 tendremos un punto crítico. Comprobaremos de nuevo si es máximo o es mínimo con la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada, nos sale menos 6x cuadrado más 2 dividido entre el cubo de x cuadrado más 1. Para saber la curvatura debemos saber cuándo esta segunda derivada es negativa o positiva. Así que igualamos esta segunda derivada a 0 y resolvemos la ecuación. Como resultado nos sale que la segunda derivada se anula en x igual a más menos 1 partido de raíz de 3. Si trasladamos este resultado a la recta, vemos que ésta se divide en tres intervalos. Para saber cuándo la segunda derivada es positiva o negativa, simplemente tenemos que dar tres valores a x, uno por cada intervalo. La segunda derivada para x igual a menos 1 nos sale negativa, luego la gráfica será convexa. Para x igual a 0 nos sale positiva, luego la gráfica será cóncava. Y para x igual a 1 nos sale negativa, con lo cual será de nuevo convexa. Si evaluamos la segunda derivada en x igual a 0, nos debería salir positiva. Efectivamente sale positiva, luego la función tendrá un mínimo en este punto. Con ayuda de este mínimo y con ayuda de las asíntotas horizontales, podemos calcular el recorrido. La imagen del mínimo, es decir, menos 2, será el límite inferior del recorrido, y la asíntota horizontal, menos 1, será el límite superior del recorrido.
Hemos terminado la parte analítica del estudio de esta función. Podemos remarcar, si queremos, los puntos importantes, las conclusiones, que luego nos ayudarán con la representación, y pasamos a dibujar la gráfica. Dibujamos como siempre los ejes coordenados. Como el recorrido va de -1 a -2, desplazamos el eje X hacia arriba para poder representar mejor la gráfica y que se vea más claramente. Dibujamos la asíntota horizontal, marcamos los extremos de la asíntota, que obviamente van por debajo, ya que el recorrido va de -1 a -2, y pasamos a dibujar la gráfica recordando que esta pasa por el punto de coordenadas 0, -2. Marcamos los puntos de inflexión y ya hemos terminado de dibujar nuestra gráfica. Como vemos, el dominio es todo el eje X, es decir, todos los números reales. El recorrido va de -1 a -2 y tenemos dos puntos de inflexión, es decir, dos cambios de curvatura. Tenemos también un mínimo en 0, -2, que será mínimo absoluto, ya que no hay ningún valor de y que sea inferior a este. La curvatura tendrá tres zonas bien diferenciadas, dos convexas a los lados y una cóncava central. La función será decreciente hasta el 0 y luego será creciente. Y la simetría es con respecto al eje Y, es decir, simetría par.